Recibí una foto desde el aeropuerto, mi mejor amigo abrazando a mi prometida. El mensaje decía que se iba con un hombre de verdad a Dubái, tras vaciar mis ahorros y usar la herencia de mi madre. No respondí, pero esa noche, mi celular estalló con súplicas, disculpas y llamadas desesperadas de su familia. El jueves pasado comenzó como un día cualquiera. Iba camino a una reunión cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Renata, mi prometida desde hacía 3 años. Nos íbamos a casar en solo 4 meses. Lo que recibí fue una fotografía tomada en lo que parecía ser una sala de embarque de aeropuerto. Renata aparecía sonriendo, abrazada de la cintura por Damián, mi mejor amigo desde la universidad. Ambos posaban como si acabaran de ganar la lotería. El texto bajo la imagen fue como un puñetazo en el estómago, por fin libre. Rumbo a Dubái con un hombre de verdad, mientras tú te pudres en tu miserable vida. Por cierto, vacié tus ahorros para pagar la suite de nuestra luna de miel. 50.000 bien invertidos. El Rolex de Damián lo cubrió la herencia de tu madre. PD, estoy embarazada. Y no es tuyo. Tu fondo de emergencias pagó nuestra estancia en el Burj Al Arab. Me quedé mirando la pantalla. $50.000. El dinero que mi madre me dejó al fallecer. El fondo de emergencia que había tardado 8 años en construir. Todo desaparecido. No contesté. Guardé el móvil. Me puse una sonrisa falsa y entré a la reunión como si nada. Por dentro, estaba hecho pedazos. Pero ninguno de los que compartían esa mesa conmigo tenía idea de que mi vida acababa de colapsar. Renata y yo nos conocimos hace 4 años durante una capacitación de voluntariado como bomberos. Nos emparejaron para un ejercicio de simulación de humo. Me pareció valiente, decidida. Empezamos a salir poco después. Damián incluso fue uno de mis padrinos cuando le propuse matrimonio el año pasado. Ahora, echando la vista atrás, todo estaba ahí, delante de mis narices. Las ausencias constantes por trabajo, las publicaciones ambiguas en Instagram sobre buscar la felicidad real o a veces el error se siente correcto. Damián, de la nada, comenzó a interesarse por las mismas series que veía Renata. Siempre estaban intercambiando mensajes, supuestamente organizando una fiesta sorpresa para mí. Vaya sorpresa. Salí de la reunión y fui directo al banco. Confirmé que Renata había vaciado la cuenta 3 días antes. $48.000 desaparecidos. También había retirado los 10.000 que tenía separados de la herencia de mi madre, dinero que pensaba usar para construir la terraza que ella siempre quiso en la casa nueva. Mamá había muerto de cáncer el año anterior. Renata estuvo de mi lado en el funeral, sosteniéndome la mano. ¡Qué ironía! Cambié todas mis contraseñas, congelé mis cuentas, llamé al banco para denunciar el fraude. El asesor solo me miró con compasión. Me explicó que, al ser una cuenta conjunta, ella tenía derecho legal a ese dinero. No podían hacer nada. No grité, no lloré, solo sentí una calma extraña, casi fría. Fui a casa, metí todas sus pertenencias en bolsas de basura y las dejé en casa de su hermana Marta. No dije una palabra. Marta solo me miró desde la puerta sin entender nada mientras yo me marchaba. Esa noche, bloqueé a Renata en todas las redes, excepto por WhatsApp. Quería ver qué pasaba cuando su castillo de fantasía se derrumbara. Pedí comida a domicilio, me tomé una cerveza y esperé. Durante 3 días, silencio absoluto. Hasta que esta madrugada, a las 2 en punto, el teléfono empezó a vibrar como loco. 117 mensajes en menos de 2 horas. Amor, era una broma. Por favor contesta. Me dejó sola. Estoy atrapada en Dubái. No me queda dinero. No quise decir nada de eso. Resulta que Damián gastó todo en apenas 2 días. Luego desapareció con unas mujeres que conocieron en un club. Renata se quedó sola, sin efectivo, sin pasaje de regreso y con las tarjetas al límite. Después comenzaron las llamadas de Marta. 30 veces. Dejó mensajes exigiendo que ayudara a su hermana, que no podía abandonarla así, que había cometido un error, pero seguía siendo familia. ¿Familia? ¿Una familia que roba el dinero que dejó mi madre muerta? Luego llamó su madre. Estaba furiosa. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Está varada en otro país. Tienes que ayudarla. Al fin respondí. Le pregunté con calma cómo se suponía que debía ayudar a alguien que me dejó sin un centavo. Se quedó en silencio. Luego intentó justificar a Renata, diciendo que ella le había contado que yo le había dado permiso para usar ese dinero, que el embarazo era mío y que habíamos planeado el viaje juntos, aunque al final no pude acompañarla. Me eché a reír. Literalmente, le envié a su madre capturas del mensaje original. Silencio. Después un Dios mío, seguido de lágrimas y súplicas. Me pidió que ayudara de todos modos. Sigue siendo tu futura esposa. No. Le dije, ya no lo es. Colgué y reenvié los mensajes a Marta también. Las llamadas se detuvieron. Esta mañana, fui con un abogado. Presentamos una denuncia por robo, aunque me explicó que sería complicado por el tipo de cuenta. También iniciamos el trámite para una orden de restricción, por precaución. Como regresará Renata desde Dubái no me importa. Que se encargue la embajada, su familia o que aparezca mágicamente Damián. Ya no es mi problema. Mi problema ahora es otro, que paguen. No solo por el dinero, sino por la traición, el cinismo,
por ensuciar el recuerdo de mi madre. Estoy planeando algo que les hará arrepentirse de haber creído que podían hundirme. Esto ya no se trata de recuperar lo que perdí. Se trata de justicia. Hace una hora, Marta me escribió para decirme que Renata no estaba embarazada, que lo inventó solo para lastimarme, como si eso lo hiciera menos cruel. No he dormido en 24 horas, pero estoy más despierto que nunca. El abogado me está ayudando a recopilar pruebas. Ya hablé con el salón de eventos para cancelar la boda. Les dije que se quedaran con la reserva, que luego les contaría por qué. Esta noche, mi teléfono sigue sonando. Renata consiguió un celular con servicio internacional. Me escribe que se arrepiente, que Damián la manipuló, que me ama, que me devolverá cada centavo, que cometió un error terrible. Pero el único error aquí fue confiar en ellos. No pienso salvarla, no voy a enviarle dinero, no voy a responderle. Estoy planeando, calculando, esperando. Le pedí que se retirara de mi propiedad y le advertí que llamaría a la policía si no lo hacía. Le mostré el teléfono con el número de emergencias ya marcado, listo para pulsar. Retrocedió un poco, pero comenzó a hablar más fuerte, como si buscara que los vecinos la escucharan. Esa era típica de Renata, siempre necesitaba una audiencia. Comenzó a suplicar. Decía que yo estaba siendo cruel, que todo había sido un error puntual en 4 años de relación, y que estaba dispuesto a tirar todo por la borda por eso. Un error, robar $58.000 y utilizar el recuerdo de mi madre fallecida no era un simple error. Era como haber cometido 58,000 delitos distintos. Me di la vuelta y entré a casa, cerrando la puerta con llave. Ella siguió tocando por casi una hora antes de rendirse. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Damián. Decía que había vuelto a la ciudad y quería darme una explicación, que deseaba enmendar las cosas y devolverme la mitad del dinero en cuanto pudiera. ¿Su mitad? Como si hubieran dividido mis ahorros como si fueran suyos. Ni siquiera respondí. Al día siguiente, me tomé el día libre y volví a visitar a mi abogado. Llevaba tiempo reuniendo pruebas, capturas de pantalla de mensajes, el mensaje original de WhatsApp, registros de llamadas, movimientos bancarios que demostraban exactamente cuándo vaciaron las cuentas. Con esa documentación, presentamos una demanda civil contra ambos. El tema era complejo porque compartíamos una cuenta conjunta, pero la herencia estaba únicamente a mi nombre, así que era un robo directo. Descubrí por mensajes que encontré en el iPad que Renata dejó sin bloquear, que ella y Damián llevaban al menos 6 meses acostándose. Habían estado planeando ese viaje a Dubái desde febrero. Incluso habían creado una nota compartida donde calculaban cuánto podían extraer de mis cuentas sin levantar sospechas. ¿Sin levantar sospechas? Me dejaron en la ruina. El miércoles por la noche, Marta, hermana de Renata, se presentó en mi puerta. Para mi sorpresa, fue bastante respetuosa. Me dijo que estaba horrorizada con lo que su hermana había hecho y que su familia entera estaba en shock. Al parecer, Renata se había ido a vivir con sus padres y les estaba contando una versión totalmente diferente, que yo había sido emocionalmente abusivo y que controlaba todo el dinero. Por eso ella había tomado lo que le correspondía. Saqué mi teléfono y le mostré a Marta las capturas de la planificación de su liberación. Su rostro se descompuso. También le enseñé el historial de transferencias en Venmo, yo enviándole dinero constantemente durante 4 años para cubrir sus gastos mientras estaba sin trabajo o tenía imprevistos. Más de $20,000 en transferencias, sin contar que yo cubría el 70% de los gastos del hogar porque, según ella, su trabajo no le alcanzaba. Marta se echó a llorar. Me confesó que no sabía nada de esto, que Renata había estado construyendo una imagen mía ante su familia como un hombre abusivo y controlador. Todo para justificar lo que planeaba hacer. Cuando le pregunté por qué su hermana había hecho algo tan bajo, dudó, y luego dijo algo que, irónicamente, tenía sentido. Renata siempre había sentido envidia por quienes tenían más que ella. Salió conmigo porque yo representaba estabilidad, pero al mismo tiempo me guardaba rencor por eso. Damián le llenó la cabeza con la idea de que merecía una vida más emocionante. El jueves descubrí que Damián trabajaba en una pequeña firma de marketing con clientes vinculados a mi entorno profesional. Les mandé un correo con capturas de pantalla donde él admitía haber participado en el robo y vaciado las cuentas. No pedí su despido, solo mencioné que, como potencial cliente, era importante que supieran a quién tenían en su plantilla. Me respondieron en pocas horas, dijeron que tomarían medidas. No me interesa qué decidieron. El viernes por la mañana cerré definitivamente la cuenta conjunta y abrí una nueva en un banco distinto. Cambié todas mis contraseñas, actualicé mi dirección en cada servicio que uso y activé una alerta de fraude en mi historial crediticio. También descubrí que Renata había agotado nuestra tarjeta conjunta, otros $12,000 que sumé a la demanda. Esa misma noche, Damián apareció en mi casa, borracho y agresivo. Gritaba, acusándome de haber provocado que lo suspendieran del trabajo. Golpeaba la puerta tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegaron, les entregué una copia de la orden de alejamiento que había solicitado. Se lo llevaron. No lo arrestaron,
pero quedó un reporte policial que documenta su conducta. Esa noche, la madre de Renata me llamó. Esta vez sí se disculpó. Me dijo que ni ella ni su esposo sabían hasta qué punto su hija había llegado, y que estaban consternados. Me pidió que tratáramos de resolver esto como familia, sin involucrar tribunales. Me reí y colgué. El sábado revisé la web de nuestra boda y recopilé los correos electrónicos de todos los invitados. Envié un mensaje masivo explicando que la boda había sido cancelada porque Renata se había llevado todos mis ahorros y se había fugado con mi padrino. El mensaje era breve, sin dramatismos, solo los hechos. Después, desactivé todas mis redes sociales para evitar el caos que se avecinaba. No me interesa el drama online, me interesa que haya consecuencias. El domingo volví a tener noticias de Renata. Ella y Damián se presentaron juntos en mi jardín. Él parecía avergonzado. Ella, desafiante. Traían un cheque de $12,000. Lo llamaron el primer pago. Tomé una foto desde la ventana, con ellos sosteniéndolo, y cerré las cortinas sin abrir la puerta. Ese cheque se va directo a mi abogado. Es una admisión de culpa. Hoy, mi abogado me llamó. Tenemos fecha para la audiencia en 3 semanas. Él cree que tenemos un caso sólido al menos por la herencia. Posiblemente más. No he terminado, ni cerca. Conseguí la nueva dirección de Renata a través de un amigo en común. Envié cartas certificadas a ella, a Damián, a sus padres y a su lugar de trabajo con copias de todas las pruebas. El contrato laboral de ella tiene una cláusula moral. Dudo que la conserven al saber lo que hizo. Ahora no se trata del dinero. Es cuestión de principios. Quiero que ambos entiendan que no se puede actuar así sin enfrentar las consecuencias. Yo perdí $58,000, pero ellos están a punto de perder mucho más. Actualización. Muchos pidieron saber cómo continuó la historia, así que aquí va. Han pasado 2 semanas desde la última vez que escribí y la situación se ha descontrolado por completo. ¿Recuerdan las cartas certificadas al lugar de trabajo de Renata? Funcionaron mejor de lo que esperaba. El lunes pasado me llamó alguien de recursos humanos pidiendo más detalles. No añadí nada nuevo. Solo confirmé la veracidad de lo que ya tenían. El miércoles, Renata fue suspendida mientras investigaban. Para el viernes, ya estaba oficialmente despedida. Damián sigue sin empleo. Parece que cuando los posibles empleadores buscan su nombre, la demanda civil aparece entre los primeros resultados. No es asunto mío. Lo que me sorprendió fue cómo el grupo de amigos se dividió tan rápido. Ha sido casi fascinante ver desde fuera cómo algunos toman partido. La semana pasada reactivé mi cuenta de Instagram, dejé Facebook desactivado porque ahí todo es más tóxico, y en minutos tenía una veintena de mensajes de conocidos pidiéndome que contara lo ocurrido, ya que habían oído cosas absurdas. Según esos mensajes, Renata andaba diciendo que el dinero era suyo, parte del fondo de la boda, que nunca dijo estar embarazada, que Damián la obligó a ir a Dubái, y que yo era emocionalmente inestable, que temía por su seguridad. Me reí al leer eso. Nunca le grité ni una sola vez en 4 años. Bastó con enviar algunas capturas de pantalla para callar esas mentiras. Un grupo de amigos organizó una barbacoa el sábado y me invitaron. Dudé, pero decidí asistir. Necesitaba salir. Fue incómodo al principio, como entrar a un lugar donde sabes que todos hablaban de ti hace 5 minutos. Lo más probable es que así fuera. Nicolás, uno de mis amigos más antiguos, me llevó aparte enseguida. Me contó que Renata y Damián habían estado contactando a todo el grupo, intentando convencerlos de que yo era un tirano financiero. Todo empezó a desmoronarse cuando comenzaron a circular rumores sobre mí, inventados por Renata. Decía que había tenido que tomar lo que le pertenecía antes de irse, porque yo jamás le habría permitido obtener su parte justa. Nicolás, que me conoce desde la secundaria y ha sido testigo de cómo durante años apoyé económicamente a Renata, no creyó ni una sola palabra, pero admitió que había personas confundidas, especialmente aquellas que solo me conocían a través de ella. No quise discutir ni justificarme. Le mostré a Nicolás los mensajes de WhatsApp y los extractos bancarios desde mi teléfono. Su reacción fue inmediata, soltó un «¿qué demonios?», y me pidió que le enviara capturas para enseñarlas a quienes aún dudaban. Durante la mitad del asado, mi teléfono no paró de vibrar. Nicolás había compartido las pruebas con algunos conocidos, y pronto llegaron a todo el grupo. De repente, Renata comenzó a recibir una avalancha de críticas en el chat grupal. Yo me mantuve al margen, solo observaba cómo el caos estallaba mientras tomaba una cerveza. En medio del alboroto, alguien añadió a Damián al chat y empezó a etiquetarlo, cuestionando cómo había sido capaz de hacerme eso, después de que yo le ayudara a conseguir sus 2 últimos empleos. No respondió nada, simplemente abandonó el grupo. El domingo por la mañana, desperté y vi que Renata había publicado una larga historia en Instagram, quejándose de acoso digital y diciendo que la gente no conocía la verdad. No mencionó nombres, pero varios usuarios me etiquetaron pidiéndome que contara mi versión. Yo solo compartí la captura del mensaje desde el aeropuerto de Dubái, con el pie de foto, la única versión que importa. Su historia fue eliminada en menos de 1 hora. El lunes ocurrió el primer encuentro incómodo. Estaba en el supermercado comprando lo necesario para la cena cuando me topé con la madre de Renata. Su aspecto era devastador.
como si no hubiese dormido en días. Se acercó lentamente, y por un momento pensé en dejar el carrito y salir de allí. Pero me quedé. Se detuvo frente a mí, se disculpó y dijo sentirse avergonzada por todo, que ella había criado a su hija con otros valores. Me pidió si había alguna manera de resolver el asunto en privado, sin llegar al juicio. Aseguró que estaban dispuestos a devolverme todo el dinero, incluso compensarme por el daño emocional. Le respondí que ya era tarde, que la fecha de la audiencia estaba fijada para la semana siguiente, y que las acciones tenían consecuencias. Ella rompió en llanto ahí mismo, en el pasillo de cereales. Me agarró del brazo y me rogó, asegurando que Renata estaba desesperada, que si esto continuaba podía llegar a lastimarse. Con cuidado, le quité la mano de encima. Le dije que eso era chantaje emocional y que si realmente estaba preocupada por su hija, debía buscarle ayuda profesional, no culparme por llevar adelante un proceso legal legítimo. Me llamó insensible. Me alejé sin decir nada más. El martes, Damián me escribió desde otro número. Quería hablar como hombres para solucionar las cosas. Me pidió disculpas, dijo que había estado enamorado de Renata durante años y que ella también lo había manipulado. Le respondí con una sola palabra, no. Entonces me envió una ráfaga de mensajes cada vez más desesperados. Contó que sus padres estaban haciéndole preguntas, que había perdido oportunidades laborales y que su novia lo había dejado. No tenía idea de que siquiera tuviera pareja mientras planeaba fugarse con Renata. Lo bloqueé de nuevo. El miércoles llegó la mayor sorpresa de todas. Marta, la hermana de Renata, se presentó en mi casa con un pendrive. Me dijo que había encontrado algo que debía ver. Era un vídeo grabado por Renata unos meses atrás, en el que hablaba con alguien fuera de cámara, que sonaba como Damián. Se reían mientras hablaban de cómo me sacarían todo lo que tenía antes de desaparecer. Ella decía que yo era demasiado confiado y que no lo vería venir. Mencionaba específicamente la herencia de mi madre, burlándose de que la usaba para construir una terraza en lugar de vivir la vida. Afirmaba que yo era patético por ahorrar tanto. Marta lloraba cuando me lo entregó. Me contó que lo encontró mientras ayudaba a Renata a transferir archivos de su teléfono viejo al nuevo. Me dijo que no podía seguir guardando ese secreto, que su hermana había ido demasiado lejos. Copié el archivo y le devolví el dispositivo. Le agradecí por haber hecho lo correcto. Me preguntó si pensaba usar el vídeo en el juicio. Le dije que sin duda. Asintió y se marchó sin decir nada más. El jueves, mi abogado me llamó. El representante legal de Renata había propuesto un acuerdo. Ofrecían $75,000, lo que incluía los $58,000 robados y $17,000 por daños y honorarios legales. Le conté sobre el vídeo. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, esto cambia todo. Ahora podemos exigir al menos $150,000 por premeditación y daño intencional. Estuve de acuerdo. El viernes llegué a casa y encontré mi fachada cubierta de huevos. Muy maduro. Revisé la cámara del timbre, y efectivamente, era Renata a las 2 de la madrugada, claramente ebria. Envié el vídeo al abogado y a la policía. Otro elemento más para el expediente. El sábado, a una semana del juicio, recibí un mensaje de Damián desde otro número. Decía que testificaría contra Renata, que admitiría que todo fue idea de ella si retiraba los cargos en su contra. No le respondí, que se destruyeran entre ellos. Un amigo en común me contó que Renata había ido al club campestre de sus padres la noche anterior. Se emborrachó y empezó a gritar que yo le había arruinado la vida por un poco de dinero prestado. Su padre tuvo que sacarla de allí, y ahora ambos están suspendidos del club hasta nuevo aviso. La caída social ya no depende de mí. Solo observo. Las personas que crecen creyendo que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, algún día se topan con la realidad. Ese día llegó para Renata y Damián. Finalmente llegó el día del juicio. Todo lo que se había acumulado durante semanas estaba por resolverse. Me presenté temprano el viernes. Mi abogado me había dicho que me vistiera bien, pero sin exagerar. Elegí el traje azul marino que compré para la boda de un primo, que nunca llegué a usar. Supongo que tenía algo de simbólico. Esperando afuera de la sala, vi a Renata y sus padres llegar. Ella lucía irreconocible, cabello recogido, maquillaje mínimo y un vestido gris sobrio que parecía sacado de una obra de teatro sobre monjas. Sus padres se veían 10 años mayores. Su padre ni siquiera me miró. Su madre no dejaba de secarse las lágrimas con un pañuelo. ¿Lágrimas reales o teatro de sala? Damián llegó 5 minutos después, solo, sin abogado. Intentó hacer contacto visual, pero yo seguí mirando mi teléfono. Mi abogado llegó y repasamos los últimos detalles. ¿Estaba tranquilo? Me aseguró que con el vídeo de Marta, los mensajes y los registros bancarios, el caso estaba prácticamente ganado. Justo antes de entrar, Damián se acercó. Mi abogado se interpuso. Damián dijo que quería llegar a un acuerdo, que podía pagar $15,000 de inmediato y firmar un compromiso para devolver el resto en cuotas. Mi abogado me preguntó de inmediato de dónde había salido el dinero. Damián, con la voz apenas audible, murmuró algo sobre haber vendido su coche y haber pedido prestado a sus padres. El abogado no respondió,
simplemente dijo que lo pensaríamos y se alejó. Ni siquiera lo consideró. 15.000 no era nada comparado con todo lo que se habían llevado. Dentro de la sala del juzgado, todo se sintió anticlimático al principio. Era un espacio pequeño, sin jurado, solo el juez, el secretario del tribunal, y nosotros. Nada como esas escenas dramáticas que muestran en la televisión. Pero lo que sí fue dramático fue cuando la abogada de Renata intentó retratarme como un hombre controlador y abusivo con las finanzas. Alegó que Renata escapaba de una relación insana y que simplemente tomó lo que consideraba justo, por todo lo que había aportado emocionalmente a la relación. Mi abogado sacó su teléfono y sin decir palabra, reprodujo un vídeo de WhatsApp. Era el que mostraba a Renata en el aeropuerto, riéndose mientras confesaba haber vaciado mis cuentas y gastado la herencia de mi madre en un reloj para Damián. La expresión del juez fue fulminante. Si las miradas mataran, Renata habría estallado en ese mismo instante. Después, el abogado puso otro vídeo. Esta vez era Marta, grabando a Renata mientras se burlaba de mí, diciendo que me había quitado todo y llamándome patético por ser alguien que ahorra dinero. En ese mismo vídeo, Damián aparecía al fondo, asintiendo con una sonrisa de autosuficiencia. Cuando terminaron de mostrarlo, Renata rompió en llanto, diciendo que era una broma, un juego sin malicia, y que todo se había sacado de contexto. Pero el juez no parecía creerle. Damián, por su parte, intentó deslindarse de todo, alegando que había sido manipulado por Renata. Dijo que ella lo convenció de que el dinero prácticamente le pertenecía, ya que íbamos a casarnos. El juez le preguntó directamente si había disfrutado del dinero en Dubái, y no pudo mentir. Había pruebas, recibos de hotel a su nombre, facturas de cenas carísimas, el comprobante de compra del Rolex. Y entonces vino la sorpresa. La defensa de Renata llamó a declarar a Marta. Me sorprendió. No entendía por qué presentarían como testigo a la persona que me había proporcionado las pruebas más incriminatorias. Luego entendí. Renata creyó que su hermana la respaldaría. Pero Marta hizo todo lo contrario. Declaró que Renata llevaba meses presumiendo que planeaba dejarme y aprovecharse económicamente antes de desaparecer. Renata se levantó gritando, llamó a su hermana traidora y mentirosa, y el juez tuvo que golpear la mesa con fuerza para imponer orden, incluso amenazando con desalojarla. Fue la primera vez que vi a Renata sin su máscara. Toda esa arrogancia que ya había notado en privado, apareció ante todos. Sus padres se veían deshechos. El juez decretó un receso corto. Al regresar, el tono de la defensa cambió completamente. Ya no estaban en plan de ataque, ahora querían llegar a un acuerdo. Ofrecieron los $58,000 que me habían quitado, más $25,000 por daños. Mi abogado no aceptó. Respondió con nuestra propuesta original, $150,000. La madre de Renata se llevó las manos a la boca y el padre bajó la cabeza. Intentaron negociar hasta los $100,000, pero mi abogado se mantuvo firme. Finalmente, tras varias idas y vueltas, se cerró el trato en $140,000. El juez me preguntó si estaba conforme con la cifra. Le respondí que sí, no porque fuera justo, sino porque ya quería cerrar este capítulo. Firmamos el acuerdo en ese momento. La mitad, es decir $70,000, la pagarían sus padres de inmediato. Era evidente que ellos estaban financiando todo. El resto quedaría en manos de Renata, quien debía abonar $1,500 cada mes durante 4 años y medio. Damián aceptó contribuir con $30,000. Para eso, vendió su coche y vació sus ahorros, depositando los primeros $10,000 al instante. Los $20,000 restantes los pagaría en cuotas de $500 mensuales por 3 años y 4 meses. El juez dejó claro que, si alguno de los dos se atrasaba, todo el monto pendiente pasaría a ser exigible de inmediato, con intereses y sanciones incluidas. Al salir del juzgado, Damián se me acercó. Me pidió perdón, me dijo que había cometido un error y que ojalá algún día pudiera perdonarlo. Lo miré sin emoción y le respondí, no pienso en ti, para mí no existes. Luego me di la vuelta y me fui. Renata ni siquiera me miró al salir, caminaba entre sus padres. Su madre lloraba desconsoladamente, su padre parecía completamente derrotado. Afuera, Marta me esperaba. Me pidió disculpas por el comportamiento de su hermana y me aseguró que su familia nunca volvería a ser la misma. Le agradecí por haber hecho lo correcto. Subí a mi coche y me fui. Esa misma noche, comenzaron a llegar las notificaciones bancarias. Transferencia de $70,000 de parte de los padres de Renata. Y luego, $10,000 de Damián. Tenía $80,000 en la cuenta que hacía unas horas no existían. Lo primero que hice fue mover $10,000 a una cuenta especial, destinada a construir una terraza en memoria de mi madre. Lo segundo, fue transferir $20,000 a un nuevo fondo de emergencias. El resto lo reservo para el anticipo de una casa. Una que no tenga rastro alguno de Renata. El domingo por la mañana, me desperté con 50 mensajes. Amigos en común contaban que Renata tuvo un colapso emocional en un bar la noche anterior. Gritaba que le había arruinado la vida,
que se vengaría. Uno de los presentes lo grabó y me lo mandó. Se lo reenvié a mi abogado, quien me indicó que, si ella llegaba a hacer alguna amenaza concreta, podríamos solicitar una orden de restricción. Me pidió que documentara todo. El lunes por la mañana, recibí un correo de la madre de Damián. Me pedía perdón por las acciones de su hijo. Dijo que lo había criado mejor que eso y que ahora enfrentaría solo las consecuencias, que no pensaba rescatarlo. El martes, me crucé con Nicolás en el gimnasio. Me contó que los padres de Damián lo habían echado de casa, donde se había estado quedando tras perder su empleo. Ahora dormía en un sofá prestado y trabajaba en una cadena de comida rápida para poder pagarme cada mes. El miércoles, Marta volvió a escribirme. Me dijo que Renata había sido cortada financieramente por sus padres, con la única excepción del dinero que debía transferirme. Le habían conseguido trabajo en una tienda de un amigo y vivía en el sótano de sus padres hasta que pudiera valerse por sí misma. También le habían impuesto terapia 2 veces por semana. Al parecer, el terapeuta ya había mencionado que Renata mostraba tendencias narcisistas y jamás había enfrentado consecuencias reales antes. ¡Qué novedad! Hoy fui al banco y cerré todas mis cuentas antiguas. Abrí nuevas en otra entidad. Cambié mi número, correo electrónico, dirección. Estoy desmantelando mi vida anterior por completo. También voy a dejar la casa que alquilo. Ya encontré una pequeña vivienda en otro barrio. Más sencilla, pero sin recuerdos. Mi revancha no fue una venganza elaborada. Fue simplemente justicia. No les permití huir sin asumir lo que hicieron. Les obligué a enfrentarse a las consecuencias, legales, sociales y económicas. Pude haberlo dejado pasar, haber aceptado menos. Pero no soy ese tipo de persona. Creyeron que era alguien débil, fácil de pisotear y robar. Se equivocaron. Ahora, Renata me debe pagar todos los meses durante casi 5 años. Cada pago será un recordatorio de su traición. Damián perdió su empleo, su coche, sus ahorros y la confianza de sus padres. Y entre ambos, perdieron a casi todos sus amigos. ¿Es mezquino que eso me dé cierta satisfacción? Tal vez. ¿Me importa? En lo absoluto. Hoy se cumple un mes desde que todo estalló. Un mes desde que se atrevieron a cruzar una línea que no tenía retorno. Pensaron que podían desaparecer con mi esfuerzo, mi confianza y mi dinero, y que yo simplemente lo aceptaría. Pero en lugar de quedarme de brazos cruzados, tomé cada pedazo de daño que dejaron atrás y lo transformé en justicia. No hubo necesidad de gritos ni amenazas. Solo verdad, pruebas y consecuencias. Ahora, cada uno vive rodeado de lo que causó. Renata con su nueva rutina, sometida a un horario, con su libertad limitada y una deuda que le recordará cada mes la magnitud de su traición. Damián, tratando de reconstruir lo que destrozó con una decisión impulsiva. Ambos perdieron mucho más que dinero, perdieron reputación, vínculos, y cualquier rastro de la vida cómoda que imaginaban. Por mi parte, estoy reconstruyendo desde otro lugar, uno más silencioso, pero sólido. He aprendido que no todo se repara, pero sí se supera. Cada paso que doy lejos de lo que viví es un paso hacia una vida sin ataduras, sin rencores, y sin repetir errores. No busqué venganza, busqué justicia, y la obtuve.